Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 28 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los miércoles, donde estamos meditando en la iglesia de hoy. Confiamos en la revelación del Espíritu Santo y en su fortaleza para poner en práctica la palabra. Nuestro tema para hoy es calzado y yelmo. Buenas noches, hermanos. Qué privilegio tener nuevamente esta oportunidad. Y llegamos al último momento, el último día de esta miniserie de la iglesia hoy. Les invito a que juntos meditemos esta noche en calzado y yelmo. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta oportunidad tan linda que nos das. Gracias Señor por ese tiempo de adoración que hemos podido disfrutar. Gracias Señor, nuestro corazón está dispuesto para ti. Guíanos Señor, guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. Enséñanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ubicarnos por favor en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y vamos a leer el verso número 15. Efesios 6:15. Dice en Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta parte de la armadura que nos corresponde esta noche tiene que ver con el calzado. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En pasadas ocasiones hemos visto que ese apresto indica una disposición para compartir el Evangelio. Pero además de eso, que es correcto, tiene un sentido muy particular enfocado a la guerra espiritual, que es en lo que se centra este capítulo 6, mostrando a la iglesia como el guerrero de Dios. Y tiene que ver con la firmeza, así como el resto de la armadura de Dios que presenta el apóstol Pablo aquí en este capítulo 6. Ese apresto, estuve leyendo, que es un proceso, es un tratamiento que le dan a ciertos tejidos para darles una mayor consistencia, una mayor firmeza. De tal manera que al calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, vamos a tener una mayor firmeza para apoyarnos. Quiero recordarles, como les había dicho en otra ocasión, que esas tres primeras partes de la armadura, es decir, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia que encontramos en el verso 14, y esta pieza, el verso 15, el apresto del Evangelio de la paz, tiene que ver con una firmeza básica que necesitamos nosotros para enfrentar al enemigo en la guerra espiritual. Nos da esa firmeza fundamental, básica. Ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y ahora calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Note lo importante que son la verdad, la justicia y la paz. Eso nos da una firmeza básica, esencial. Antes que cualquier otra cosa, esas tres partes de la armadura las debemos tener bien puestas. ¿De qué se trata entonces ese calzado, ese apresto del Evangelio de la paz? No quiere decir que haya otro evangelio, es el mismo evangelio. Solamente hay un evangelio predicado a las personas. Nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios que realmente hay dos evangelios, pero solamente un evangelio que procura la salvación, la vida eterna de las personas. El otro evangelio que es mencionado en Apocalipsis capítulo 14 y que también lo refiere Mateo capítulo 25,
Es un evangelio no para la salvación en sí, sino que es un evangelio que va a procurar otra cosa distinta que ya hemos considerado en otras ocasiones. Pero evangelio para predicarle a las personas, solamente un evangelio enfocado en la vida eterna, en la salvación de las personas y que muestra el reino. Es el mismo evangelio del reino, es el mismo evangelio del Señor Jesucristo, el mismo evangelio de amor, el mismo evangelio de paz. Acá el énfasis es calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay un énfasis especial, no que hay otro evangelio, sino que es el mismo, pero enfatizando el asunto de la paz. La palabra de Dios nos muestra cómo primeramente nosotros tenemos por la fe paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 2 y miremos desde el verso 13 al verso 17. Efesios capítulo 2, verso 13 al verso 17 dice: Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Note el énfasis que hay aquí en la paz, y particularmente el verso 17 es la misma expresión que se usa en el capítulo 6, en Efesios 6:15. Dice el verso 17, y vino el Señor Jesús, hablando del Señor Jesús, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Qué es eso de buenas nuevas? Es evangelio. Buenas nuevas de paz, evangelio de paz. Se trata del mismo concepto, de tal manera que es el evangelio del Señor Jesucristo, pero enfocado en el asunto de la paz. Ese es el énfasis que se marca aquí. Ahora, como lo hemos visto en otras ocasiones, toda la armadura de Dios se trata del mismo Señor Jesús. El Señor Jesús es esa armadura con la que nos tenemos que vestir. El Señor Jesús, vimos inicialmente esas dos partes, el cinturón de la verdad, ese es Jesús, la coraza de justicia de Jesús. De hecho, cada pieza, cada una de las 6 partes de esta armadura es de Jesús, y no es la excepción este calzado. Dice el versículo número 14, lo dice literalmente, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, conforme lo vemos en el verso anterior. El Señor Jesús es nuestra paz. Así que, ¿de qué nos vamos a calzar los pies? Nos vamos a calzar del apresto del Evangelio de la paz. Un tratamiento que nos va a dar una solidez, una firmeza en nuestros pies, una firmeza para andar, para estar firmes, para pararnos firmes frente a la batalla. Y ese apresto del Evangelio de la paz es precisamente el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús es el calzado que nosotros debemos ponernos en nuestros pies. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 16 y leamos el verso 20. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nota como dice el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Está asociado el asunto de la paz con nuestros pies para derrotar al enemigo. Aquí, como lo dice de esa manera tan brusca, tan violenta, aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies. El Evangelio de la paz
Eso es lo que procura, darnos una firmeza, ese apresto, ese tratamiento, un cimiento sólido para pararnos firmes en contra del enemigo. Es una paz que tenemos con Dios primeramente y luego con las demás personas. Incluso Efesios capítulo 2 menciona el pueblo de Israel y el pueblo no judío. Menciona tanto los judíos como los no judíos, los gentiles. De los dos pueblos, por la fe, el Señor hace uno solo. Y no solamente un pueblo, sino un solo y nuevo hombre. O también, como lo dice allí, un cuerpo. Esa es la iglesia. Y ha hecho la paz, ha reconciliado estos dos pueblos en uno solo, la iglesia. Hay una paz entonces para con Dios, hay una paz para con Israel, hay una paz entre Israel y los gentiles, hay una paz al interior de la iglesia, hay una paz que nosotros disfrutamos con Dios y una paz que disfrutamos con toda la iglesia. Ese es el apresto del evangelio de la paz con que debemos calzar nuestros pies. Si tenemos esa paz con Dios y si estamos en paz con todos los hermanos, estamos listos entonces para enfrentar al enemigo. Primero el cinturón de la verdad, luego la coraza de justicia y luego nos calzamos los pies con el apresto del evangelio de la paz, y esa es lo básico, eso nos da la firmeza fundamental, básica para enfrentar al enemigo. No queda todo allí, porque hay que vestirnos de toda la armadura. Regresemos a Efesios capítulo 6. Nosotros hemos visto en estos dos últimos meses, en estos 3 últimos meses, hemos visto varias partes de la armadura y hemos visto también otras armas espirituales. Aquí en Efesios capítulo 6, desde el verso 14 hasta el verso 17, se mencionan esas 6 piezas de la armadura. 3, las básicas que ya les comenté, que es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Luego sigue la que vimos hace 8 días, que nos compartió la hermana Ángela. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Con ese escudo se apagan los dardos de fuego del maligno, como ella nos estuvo explicando y nos explicó ampliamente de qué se trata esa fe y cómo usar ese escudo de la fe para cuando el enemigo nos envía esos dardos de fuego. Nos explicó bien el asunto. Mira que ella hizo un énfasis que es sobre todo, porque ya tenemos la estructura para la firmeza básica y sobre todo, sobre eso es que se coloca el escudo de la fe. Luego de esto, que está mencionado en el versículo 16, dice el verso 17, la primera parte, y esto es lo otro que vamos a ver en esta noche. Efesios capítulo 6, la primera parte del verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Esa es la otra parte de la armadura, otra pieza fundamental de la armadura de Dios. Y quiero decirles que esa va juntamente con el escudo de la fe. Tiene un uso muy parecido al escudo de la fe. El enemigo continuamente nos está bombardeando y por eso debemos colocar sobre todo el escudo de la fe para que los dardos de fuego que él envía no lleguen a nosotros, sino que queden clavados en el escudo, en la fe, y ahí se van a apagar. Nosotros hacemos un enfrentamiento, tenemos un evento, un ejercicio, un episodio de guerra espiritual y salimos ganando, salimos firmes. Sin embargo, puede ser que en nuestro pensamiento haya quedado algo, haya quedado una idea. De pronto siembra una duda el enemigo. Por eso no es suficiente las 3 primeras piezas y sobre todo tomar el escudo, sino que también es necesario colocarnos ese yelmo. Dice la primera parte del verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Es el casco, es el que se utiliza para proteger nuestra cabeza y precisamente es para proteger nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser protegida porque el enemigo nos bombardea continuamente diciéndonos cosas, susurrándonos cosas, y nosotros vamos a tener la tendencia de pensar que son nuestros pensamientos o peor, que son cosas de Dios. Pero si tenemos bien puesto ese yelmo de salvación, entonces no vamos a ser desviados, no vamos a ser engañados por el enemigo. Ese yelmo es de eso, de la salvación. Es una seguridad que tenemos en Cristo,
una seguridad de que somos salvos. Es muy importante no solamente ser salvos y saber que somos salvos, sino que también es necesario tener la seguridad de que lo somos. No podemos hoy estar tranquilos, muy contentos porque somos salvos y de pronto mañana que tengamos una caída, de pronto tenemos una derrota, de pronto cometimos un error, cometimos un pecado grave y entonces ya nos vamos a sentir como que no somos hijos de Dios. Eso no puede ser. Nosotros no somos hijos de Dios por un tiempo y luego por otro tiempo dejamos de ser hijos de Dios. Desafortunadamente, en muchas partes en el pueblo de Dios se predica esto, que la vida eterna se puede perder. Es desafortunado porque eso va en contra de algo fundamental en la palabra de Dios. Debemos orar para que todos los siervos puedan entender bien la palabra de Dios, lo que dice al respecto. La vida eterna es justamente eso, eterna. La vida eterna no se acaba nunca. Es literalmente, como dice en Juan capítulo 1, la vida de Dios. El que es nacido de Dios, es engendrado de Dios, es decir, tiene la vida misma de Dios. La vida de Dios viene a estar dentro de nosotros y ahora esa vida es la que se refleja, la que se manifiesta en nosotros. ¿Cuál es la dificultad para que se exprese esa vida? Nosotros mismos. Porque Orlando vive y Dios vive en mí. Entonces la vida de Orlando no deja que se refleje suficientemente la vida de Dios. Cuando Orlando mengua, se queda como apagadito, como a un lado, entonces se puede manifestar más la vida de Dios. Pero cuando Orlando quiere tomar sus decisiones, quiere pensar por sí mismo, quiere actuar con su propia sabiduría, entonces lo que hace es hacer la vida de Dios a un lado. Y el Señor es un caballero, Él no se va a imponer a la fuerza. Él quiere que nosotros nos rindamos. Así como vimos el domingo pasado con la vida de Jacob. Cuando Jacob por fin fue derrotado, es que el Señor le dice, le cambia el nombre, le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Israel significa el que luchó contra Dios y venció. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que venció si entonces fue derrotado? Precisamente esa fue la victoria, que fue derrotado. Cuando tú eres derrotado por Dios, tú eres victorioso. Cuando yo soy derrotado por Dios, yo soy victorioso. Es que Dios nos derrota es para hacernos vencedores. Es que el estorbo que tenemos nosotros para que Dios se manifieste somos nosotros mismos. Pero si dejamos que esa vida se exprese, entonces vamos a tener completa certeza. Quiero que me acompañe por favor a Juan capítulo 10 y miremos en Juan capítulo 10 los versos 27 al 29. Juan capítulo 10, verso 27 al 29 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira esa certeza que podemos tener tú y yo acerca de nuestra salvación, acerca de la vida eterna. Verso 28. Mira el verso 28 despacio y ojalá eso lo puedas compartir con otras personas en el pueblo de Dios que tienen esa incertidumbre, que un día se sienten salvos y otro día se sienten condenados. Un día se sienten hijos de Dios, otro día se sienten hijos del diablo. Piensan que Dios es tan débil que los va a soltar. Piensan que dependen de sus propias fuerzas para agarrarse de Dios, cuando es Dios mismo que nos tiene agarrados y nadie nos separa, nadie nos puede separar de Él. Dice el versículo número 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mira, si la palabra de Dios dice que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, es por una razón, porque no pereceremos jamás. No pereceremos jamás, nunca. Y luego dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. No nos pueden sacar de la mano de Dios. Es que Dios es el más poderoso. Dios es el que tiene todo el poder. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. No depende de nosotros. Mira, el domingo vimos algo muy especial con Jacob.
vimos lo que dice Romanos capítulo 9. No depende del que corre, ni del que quiere, no depende del que más se esfuerza. No, depende de Dios que tiene misericordia. Dios ya tuvo misericordia de ti, punto. Ya eres un hijo, ya eres elegido. Es un asunto de elección. Dios te eligió, entonces por eso eres salvo. ¿Y cuándo vas a perder esa salvación? Jamás. No importa que alguien te diga lo contrario. La palabra de Dios es verdad. La suma de la palabra es verdad. Y aquí en la palabra de Dios dice que no perecerás jamás, que nadie te pueda arrebatar de la mano de Dios. Así que cuando vas a enfrentar al enemigo, tienes que ponerte también el yelmo de la salvación. Entonces los pensamientos tuyos están seguros en Cristo Jesús. ¿Qué es ese yelmo de la salvación? Es el mismo Cristo dándonos esa seguridad de salvación. Nadie va a engañarnos susurrando, eres un hijo del diablo, mira ese pecado tan horrible, tan bochornoso. Si fueras hijo de Dios no hubieras hecho eso. Ay, hermano, nos falta entonces es leer la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a conocer a Dios, a conocer a la misericordia de Dios y sobre todo la soberanía de Dios. No estoy predicando acá un mensaje de alcahueta. Dios no es un Dios alcahueta, es un Dios misericordioso, pero si te eligió, entonces tú tienes la salvación y eso jamás va a cambiar, jamás va a cambiar. Incluso si trataras de alejarte de Él, si te tomas unas vacaciones espirituales, si dices ya no voy a orar más, ya no voy a atender más la palabra de Dios, ya no voy a adorar más, aún así sigue siendo hijo de Dios, un hijo de Dios necio. De pronto un hijo de Dios que le falta nobleza, le falta ser agradecido. De pronto eres un hijo de Dios desagradecido, pero igual hijo de Dios. Ahora, Dios te va a formar. Mira lo que vimos el domingo pasado con Jacob. Dios te va a tratar hasta que seas transformado en un Israel, hasta que seas transformado en una persona que no solamente disfruta la bendición de Dios, sino que puede bendecir a otros. Pero tienes que tener la certeza de que eres un hijo de Dios. Ese es el yelmo de la salvación, esa seguridad completa. Pase lo que pase, tú sabes que eres un hijo de Dios. Eso no va a cambiar jamás. El enemigo te quiere debilitar, claro. Tú estás enfrentándolo, él te quiere debilitar de alguna manera y de pronto no has dormido suficiente, no te has alimentado suficiente, de pronto tienes muchas presiones por distintas situaciones y eso nos va desgastando. Eso te va a desgastar, te va a minar, te va a fatigar y en ese momento que estás frágil te envía un pensamiento que no es, te susurra al oído algo y tú dices, uy, ¿quién me está hablando? De pronto es el enemigo diciéndote cosas para desviarte, para confundirte, para crearte la duda. Pero si tú tienes el yelmo de la salvación, tú vas a recurrir a ese yelmo de la salvación y vas a decir, yo estoy seguro en el Señor, yo fui elegido por Dios. Nada me va a separar del amor de Dios. Nada me va a separar del Señor. Y tú le vas a decir, vete Satanás porque escrito está que nadie me va a separar de la mano de Dios. Tú le puedes decir, vete Satanás porque escrito está que el que tiene vida eterna no perecerá jamás. Tú le puedes decir así, tú le puedes decir, vete Satanás porque escrito está que yo como creí en Jesús tengo la vida de Dios y esa vida no se acaba nunca porque es eterna. Tú le puedes decir eso. Ese es el yelmo de la salvación. Muy parecido como vimos hace 8 días con el escudo de la fe. Ese escudo de la fe va a apagar los dardos de fuego del maligno, porque Él nos quiere incendiar con esos dardos. Pero esos pensamientos que de pronto empiezan a encontrar cabida en tu mente, esos se tienen que deshacer. Para eso es el yelmo de la salvación. No resiste un pensamiento de esos a un yelmo de salvación, porque el yelmo de la salvación va a proteger, va a limpiar todos tus pensamientos y esos pensamientos tuyos van a quedar alineados con la verdad que está en la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en ese verso 30 se ve el paquete completo, el proceso completo. Te voy a recordar el proceso completo que Dios hace contigo. ¿Con qué inicia según el verso 30? Te predestina, te señala, así como hizo con Jacob. Antes de nacer ya lo eligió. Este es mi elegido, y al otro no lo eligió, lo desechó. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano, porque somos barro y Él es el alfarero. Él hace lo que quiere, Él hace conforme a su voluntad. Y según su voluntad fue salvarte. ¿Qué hacemos? Entonces tú dirás, bueno, entonces Dios no me quiso salvar. Bueno, eso ya es problema de Él. El hecho que estés mostrando eso, que estés diciendo eso, que te digo, es necio, pero lo estás diciendo y de pronto lo haces con cierto fundamento. Pero el hecho que estés diciendo, estás mostrando que crees en Dios. Y si crees en Dios, ¿por qué crees? ¿Porque te plació creer en Dios? No, porque Él te eligió. Porque uno no puede hacer la elección, sino que es la misericordia de Dios que nos elige. Y después de elegirnos, ¿qué pasa? Según el verso 30 dice, a esos también llamó. En el tiempo te llamó hace un mes, hace un año, hace una década, Él te llamó. Y luego, ¿qué hace? A esos también justificó. Un día te llamó y casi que no llegas, de pronto hay unas personas muy nobles que el Señor los llama una vez y ya están allí listos. Hay otros, por ejemplo, en mi caso, Dios me llamó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo doy gracias por su misericordia porque Él intentó conmigo, luchó conmigo una y otra vez hasta que atendí su llamado. Y cuando atendí su llamado, ¿qué hizo? Me justificó. Pude creer en Jesús como el Salvador. Al creer en Cristo como Señor y Salvador, entonces tengo vida eterna. Mis pecados fueron perdonados. Y fueron perdonados no solamente los que he cometido antes, los que he cometido siempre, incluso de ahí en adelante. ¿Qué tengo que hacer para que el Señor me perdone los pecados que cometí desde que los recibí en adelante? Confesar mis pecados. Los confieso y el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Todo esto es la seguridad que tengo de la salvación. Así que el enemigo no puede venir con cuentos. Y el enemigo puede usar a una persona muy linda, muy espiritual de pronto, pero equivocada conforme a la palabra de Dios para decirte que has perdido la salvación. Ora por esa persona. No te enojes con esa persona. Esa persona necesita ayuda. Nosotros muchas veces hemos tenido conceptos que no son conforme a la palabra de Dios y alguien oró por nosotros y Dios tuvo misericordia y nos ha ido mostrando. Gracias a Dios por los siervos que nos muestran la palabra. Gracias a Dios porque la edificación no tiene ni siquiera que ver por el mucho conocimiento, sino por el amor. La edificación es en amor. Así que nos amamos entre todos y entre todos nos ayudamos para comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el verso 30, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa parte todavía no la hemos experimentado delante de nuestros ojos, no ha pasado, es cuestión de tiempo, es un asunto dispensacional. En esta dispensación de gracia nosotros tenemos unos anticipos de gloria. Nosotros cuando oramos por los enfermos y los enfermos se sanan, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una manifestación de gloria, pero solamente un anticipo. Llegará el momento donde todos, absolutamente todos serán sanados. Ese ya no es un anticipo, ese ya es un tiempo de la restauración de todas las cosas. Es el tiempo donde ahora sí todos seremos glorificados. Delante del Señor esto ya es un hecho cumplido, porque mira cómo dice el versículo 30, y a los que justificó, a esos también glorificó. Tiempo pasado, hecho cumplido delante de Dios, porque Él no está encerrado como nosotros en espacio y tiempo. Nosotros sí, Él es el eterno yo soy. Nosotros no, nosotros antes no éramos, ahora somos y de pronto mañana no sabemos si vamos a ser, aunque Él ha puesto eternidad en nosotros. Nosotros estamos encerrados en un espacio y en un tiempo, el Señor no. Así que es cuestión de tiempo para que esa glorificación nuestra se manifieste. El Señor ha hecho una obra completa. Así que ¿el Señor se va a quedar incompleto en este proceso? No.
No, esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Ese es el yelmo de la salvación. Nadie nos viene a cuentear, nadie nos viene a engañar por buenas intenciones que tenga. Nosotros creemos en lo que el Señor ha dicho en su palabra y punto. Para terminar, acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 y verso 12. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy importante saber eso. El Espíritu Santo nos da revelación, nos revela cosas. No es un asunto necesariamente que lo vamos a ver con nuestros ojos, o lo vamos a oler, o lo vamos a degustar, o lo vamos a oír, o lo vamos a imaginar. No tiene que ver con esa parte terrenal nuestra, no tiene que ver con nuestra alma ni con nuestro cuerpo, sino con algo más profundo que hay dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu muchas cosas. Por eso, cuando nos vamos a un enfrentamiento espiritual, cuando hablamos de la armadura espiritual, tenemos que recordar que estas son armas poderosas en Dios. Y por eso, antes de ponernos la armadura, tenemos que fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. De lo contrario, no tiene sentido. ¿Cómo me voy a poner el yelmo de la salvación si estoy desconectado con Dios? No tiene sentido. Así que dependo de Dios completamente para su revelación. Y de su espíritu a mi espíritu me va guiando, me va revelando cosas. Acompáñame al verso número 12. El verso 12 de este mismo capítulo 2 de 1 Corintios dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos revela a nosotros lo que Dios nos ha concedido. Así que con la salvación nosotros tenemos muchísimas cosas, muchísimas otras cosas. De hecho, en Efesios capítulo 1, verso 3, se revela que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Cuando tenemos a Cristo tenemos absolutamente todo, porque en Cristo viene absolutamente todas las bendiciones que necesitamos. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Esta armadura es vestirnos de Cristo y nos hace supremamente poderosos para enfrentar al enemigo. Quiero recordarte, nosotros tenemos la vida eterna y eso no lo vamos a perder jamás. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos revela lo que nos ha concedido. Nos revela que tenemos vida eterna, efectivamente. Nos revela que tenemos poder sobre las tinieblas, poder sobre el enemigo. Nos revela que tenemos el favor de Dios. Nos revela que tenemos a disposición los ángeles de Dios que están dispuestos a servir a favor nuestro, a pelear la guerra por nosotros, a ayudarnos en ese combate, a protegernos, a hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos todo, hermanos, absolutamente todo a nuestro favor para enfrentar y derrotar al enemigo. Así que tenemos esa certeza, una completa certeza de nuestra salvación. Quiero recapitular, hermanos, lo que hemos visto en esos últimos meses, los días miércoles, en la noche, acerca de la iglesia hoy. Hay muchas otras cosas que hablar de la iglesia hoy, muchos tópicos, como por ejemplo el asunto del testimonio y otras muchas cosas. Pero hablamos del asunto del enfrentamiento, de la violencia, de la renovación de la mente que nos compartió también nuestro hermano Ramiro. Y hablamos fundamentalmente de la armadura de Dios y de otras armas como la intercesión y la oración de guerra, como la sangre del Cordero, como la palabra del testimonio, como el menospreciar la vida del alma hasta la muerte. Todas son esas armas, todo eso, nos revestimos de toda la armadura y tomamos esas armas para enfrentar al enemigo. Tenemos que estar unidos con el Señor para esto. Estas armas o esas partes de la armadura de Efesios 6 fundamentalmente es para estar firmes,
Se me escapaba otra arma muy importante y poderosa que nos compartió Sara, la princesa, y es la alabanza. Con esa alabanza hacemos estragos en las tinieblas. Entonces, hermanos, esta armadura que presenta Pablo aquí en Efesios 6 es fundamentalmente para resistir, para permanecer firmes. Efesios 2:6 nos muestra que el Señor nos ha puesto en lugares de autoridad juntamente con Cristo. Nosotros estamos en una posición de autoridad. Nosotros no estamos por allá debajo y el enemigo encima. No, nosotros estamos en una posición de autoridad. Por eso el Señor va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies, porque Él está allí. Si Él está bajo nuestros pies, no lo pongamos arriba. Dejémoslo en su sitio. Nosotros con la obediencia, como lo menciona Romanos capítulo 16, con la obediencia nos hacemos más efectivos para que el Señor en breve aplaste a Satanás bajo nuestros pies. Así que esta armadura es para estar firme, fundamentalmente para estar firme en esa posición de autoridad que Él nos ha dado. De esa armadura que menciona Efesios 6, solamente una que nos compartió la hermana Ángela, la espada del Espíritu, es para atacar. De resto, todas las demás armas que vimos y que mencioné hoy son armas para blandir en ese momento de la guerra espiritual. Esas armas provocan el desplazamiento de Satanás. Esa armadura de Efesios 6 básicamente tiene que ver con la posición nuestra. Las demás tienen que ver básicamente con la posición de Satanás, porque lo desplazamos de las casas, lo desplazamos de las personas, lo desplazamos de una ciudad, lo desplazamos de un departamento, lo desplazamos de un país. Y eso es lo que queremos, usar las armas para que el propósito de Dios avance. Hermanos, con la situación que ha vivido nuestro país, particularmente de abril hacia acá, nosotros tenemos que estar firmes. Y para estar firmes tenemos que vestirnos toda la armadura de Dios. No nos dejemos manipular. No nos dejemos manipular por los políticos. Mira esos políticos allí en el Congreso que han incendiado este país. Yo lo digo abiertamente porque es que ellos abiertamente también lo han dicho. A veces nos cuidamos mucho. No, pero ¿cómo vamos a decir eso? Si un pastor hablando de esto, qué maluco, qué incómodo. Sí, yo pienso que he cometido errores y que he hablado más de la cuenta. Pero, ¿sabes? Yo miro a estas personas incendiando el país en sus cuentas, en la televisión, en los medios de comunicación, como si nada, incendiando, incentivando el odio, avivando el odio, llamando al vandalismo, consiguiendo equipo para vándalos. Yo lo hemos visto, no solamente yo lo he visto, tú también seguramente los has visto. Y la iglesia no puede dejarse arrastrar por eso, ni para odiarlos a ellos, pero tampoco para seguirlos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy? Nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Someternos a Dios y resistir al diablo para que Él huya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué armas tenemos que usar? Las armas políticas. No son unas armas políticas las que tenemos que usar. Son armas espirituales, armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que tú y yo debemos usar. Tú tienes libertad, tú tienes que escoger, tú tienes que pararte firme, tienes que ponerte muy serio porque todo lo que hagas, todas tus decisiones tienen consecuencias. Tú eres un hijo de Dios, tú estás llamado para algo muy alto, algo sublime, y es retomar el control, retomar el reino de la tierra. Entonces, no te dejes arrastrar por causas que no son. Sí, parecen causas nobles. Mira, muchas personas del pueblo de Dios fueron arrastradas empezando abril o a mitad de abril, porque había un paro en contra de una tiranía del gobierno. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Eso se hizo muy evidente. Pero sinceramente, como lo dije incluso antes de que se evidenciaran las cosas, esto es una manipulación política que no es nueva, no es de este año, es de años atrás. Y la iglesia no puede ser caiga y caiga en esas cosas. No podemos, porque es que esas no son nuestras armas. Tenemos otras armas, usémoslas. El Señor está con nosotros.
El Señor nos quiere usar. Nosotros confiamos en el Señor confía en nosotros y nos da todo para representarlo a Él. Tú y yo nos tenemos que someter a Él para que se refleje esa imagen de Él en nosotros y así nosotros podamos expresarlo a Él. ¿Y cómo lo expresamos? Ejerciendo autoridad, dominio, reino sobre la situación. Lo primero que debemos hacer tú y yo es reinar sobre nosotros mismos. Tomamos el control de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras motivaciones. Rendimos todo delante de Dios, nos unimos a Cristo. De ahí en adelante, el Señor nos va a dirigir con su Espíritu Santo para hacer lo que realmente tenemos que hacer. Yo declaro, Colombia, tierra de bendición. Esta noche que hemos llegado a la última parte de esta miniserie, La Iglesia Hoy, declaro Colombia, tierra de bendición. Yo no acepto toda esa maldición que se ha dicho sobre nuestro país. Yo no acepto la bandera de Colombia al revés. Yo no acepto el escudo de Colombia burlado con signos de muerte. Yo lo que acepto, lo único que acepto es lo que Dios nos ha mostrado. Colombia, tierra de bendición. No lo vemos con nuestros ojos, lo que vemos es corrupción, pero proféticamente declaramos para esta nación bendición por una razón muy sencilla. Hay un pueblo que tiene la bendición asegurada de Dios, es el pueblo suyo, el pueblo de Dios, es la iglesia, y también está capacitada para bendecir. Y por ese poder que Dios nos ha dado, por esa autoridad que Dios nos ha dado, por esa bendición que Dios nos ha dado, por la bendición de Abraham que está sobre nosotros, yo declaro en el nombre de Jesús, Colombia, tierra de bendición. Y puede ser que en tu casa no haya armonía completa, puede ser que en tu casa incluso sea un caos, pero esta noche yo declaro para tu casa bendición. Declaro la bendición de Dios, yo declaro libertad, yo declaro el avance del propósito de Dios en tu vida, en tu casa. Yo declaro un ambiente de gloria en tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor y tu misericordia, gracias por permitirnos esta oportunidad, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que hemos visto. Ayúdanos a volver sobre las prédicas. Ayúdanos a ir a las prédicas a YouTube y en un ambiente de oración, volverlas a escuchar, Señor. Ayúdanos a tomar atenta nota para poner en práctica con perseverancia lo que tú nos has mostrado. Guíanos por tu Espíritu, Señor. Ayúdenos, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para hacer tu voluntad. Somos tu guerrero, Señor. Nos vestimos de toda la armadura que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te damos por ese calzado y gracias por ese yelmo, Señor. Gracias por el calzado del apresto del Evangelio de la paz y gracias por el yelmo de la salvación. Gracias por toda la armadura. Gracias por hacernos parte de este pueblo, de esta nación, Señor, que está destinada a la gloria. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Pido tu bendición muy especial para cada persona que atienda esta palabra, para cada persona que luego la va a ver en el canal de YouTube. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.